¿Y si pusiéramos a la Llorona a pelear contra el Silbón? Pues ojo, porque hoy vamos a organizar una batalla muy especial. Pero no una de fuerza bruta, sino una de significado. Vamos a enfrentar a las grandes leyendas de Latinoamérica, no para ver cuál da más miedo, sino para descubrir qué nos están contando, en el fondo, sobre nuestra propia cultura. Y todo arranca con una pregunta, que es la que va a guiar todo este análisis. ¿Qué es lo que revelan nuestros miedos más profundos? Esos que encarnamos en monstruos, sobre nuestras sociedades, sobre nuestra historia, sobre nuestros valores. Es una forma, la verdad, fascinante de ejercitar la mente. Quizá alguien recuerde que hace un tiempo exploramos una idea parecida, una especie de batalla de acentos. Ahí vimos que cada forma de hablar es, en realidad, un reflejo de la historia y la cultura de un lugar. Bueno, pues hoy vamos a aplicar exactamente esa misma lógica a las leyendas, porque son, podríamos decir, los acentos de nuestro imaginario colectivo. Venga, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero vamos a entender por qué resuenan tanto las leyendas. Luego presentamos a los luchadores. Después, 2 asaltos clave, de dónde vienen y para qué sirven. Y por último, el gran veredicto. Así lo tenemos todo bien estructurado. Empecemos por la idea central, la más importante. Las leyendas son como cápsulas del tiempo, ¿verdad? Dentro de ellas viajan los ecos de la historia, las costumbres de una comunidad, toda esa mezcla cultural que nos hace ser quienes somos. Son mucho, pero que mucho más que simples cuentos para no dormir. A ver, para que estemos todos en la misma página, es súper importante definir qué es una leyenda, porque no es solo una historia de fantasmas y ya está, es una herramienta social que, como vemos aquí, mezcla realidad y ficción con un propósito muy claro: explicar algo, enseñar una lección o simplemente no olvidar. Muy bien, pues vamos a conocer a los protagonistas de nuestra batalla. Pero ojo, que aquí viene un giro interesante. En lugar de ir uno por uno, la Llorona, el Silbón, el Pombero, vamos a agruparlos en arquetipos, o sea, en figuras que se repiten con diferentes nombres y caras por toda Latinoamérica. El primer contendiente es un clásico absoluto, el alma en pena. Ya sabemos de quién hablamos, ¿no? Ese espíritu torturado que no puede descansar, casi siempre atado a una tragedia personal, a una pérdida que es imposible de reparar. Su lamento es como un eco que viaja entre generaciones, una advertencia o un recordatorio de un dolor eterno. ¡Ay, mis hijos! Es que es escucharlo y se nos ponen los pelos de punta. Ilustra este arquetipo a la perfección. Con solo oírlo, la imagen de la Llorona aparece en la mente de millones de personas. Esta figura representa la culpa, el arrepentimiento y, sobre todo, las consecuencias eternas de una decisión desesperada. Tiene una potencia emocional increíble. Nuestro segundo arquetipo es el protector de lo salvaje, el guardián de la naturaleza. Pensemos en personajes como el Pombero en la zona guaraní o el Curupira en Brasil, ese con los pies del revés. En el fondo, no son malos por naturaleza, pero hay de aquel que no respete el bosque. Para ellos se convierten en una amenaza terrible. Y el tercer y último arquetipo es el justiciero moral, el castigador de vicios. Este es como un juez sobrenatural, implacable, que va detrás de los infieles, de los borrachos, de los soberbios. Aquí encaja perfectamente, por ejemplo, el Silbón de Venezuela y Colombia, ese espectro que va cargando los huesos de su padre y que busca a parranderos y mujeriegos para darles su merecido. Que empiece el primer asalto. Vamos a escarbar en el origen. ¿De dónde salen estas pesadillas? Porque claro, ninguna de estas leyendas apareció de la noche a la mañana. Son el resultado de un proceso histórico y cultural que es larguísimo y súper complejo. Esta línea de tiempo nos muestra una evolución que es alucinante. Todo arranca en la era prehispánica, con dioses y espíritus ligados a la naturaleza. Con la llegada de la época colonial, estas creencias se fusionan, se mezclan con los miedos y las figuras europeas. Luego, en los siglos XIX y XX, se van adaptando al mundo rural, como avisos locales. Y hoy en día, es que hasta se han convertido en leyendas urbanas que corren por Internet. Venga, vamos con el segundo asalto. Y para mí, este es el más revelador de todos. ¿Para qué sirven estas leyendas? Más allá de dar un buen susto, ¿qué función tienen? Porque aquí es donde vemos cómo el miedo se convierte en una herramienta social potentísima. Fijaos en esta tabla, porque lo deja clarísimo. El alma en pena nos da una lección moral sobre las consecuencias de la desesperación. El guardián es como una especie de ecologismo primitivo, ¿no?, que busca proteger la naturaleza. Y el castigador, bueno, es básicamente un policía sobrenatural que vigila que la gente se porte bien y cumpla las normas morales de la comunidad. Y esto nos conecta con algo que ha pasado en todo el mundo. Pensemos en los juicios de las brujas de Salem. Aquello fue producto de la histeria y la paranoia colectiva. Pues, de una forma parecida, nuestras leyendas muchas veces canalizan las ansiedades de la sociedad, el miedo a lo desconocido, a saltarse las normas, a esa naturaleza que no podemos controlar. Todo eso se condensa en estas figuras.
Y con esto llegamos al final de nuestro análisis, al momento del veredicto. Después de ver de dónde vienen y para qué sirven, ¿qué arquetipo se lleva la victoria en esta batalla de leyendas? Pues la respuesta, igual que nos pasó con los acentos, es que aquí no hay un ganador. Y es que ese no es el punto. Lo fundamental es entender esto. Cada leyenda, cada arquetipo, tiene su propia magia, su propia verdad. Su valor no está en ser mejor o peor que otro, sino lo que nos cuenta sobre la cultura que le dio vida. Lo valioso es precisamente su diversidad. Así que, si nos tenemos que quedar con una sola idea, que sea esta. El verdadero poder de estas historias no es el escalofrío que nos provocan, es su capacidad para ser archivos vivientes de nuestra cultura. Conservan la historia, los valores, los miedos, son un espejo de lo que hemos sido y, en muchos sentidos, de lo que todavía somos. Y para terminar, lanzamos una pregunta para seguir dándole vueltas. Hay que pensar en el entorno de cada quien, en esas historias que se contaban de pequeños. ¿Cuál es la leyenda más potente de esa región? Y, más importante aún, ¿qué nos enseña esa historia sobre esa cultura? La conversación, desde luego, no ha hecho más que empezar.